¿Te has detenido alguna vez a pensar cómo un instante puede cambiar toda una vida? Cómo lo que parece un día más, una rutina sin sobresaltos, puede transformarse en un encuentro con lo eterno. Así comienza la historia que nos regalan los capítulos 3 y 4 del libro del Éxodo. No estamos en los palacios de Egipto, ni entre las murallas majestuosas de la civilización más poderosa de su tiempo. Estamos en el silencio del desierto, en un lugar donde aparentemente no pasa nada. Allí encontramos a Moisés, aquel hombre que había sido salvado de las aguas del Nilo, criado como príncipe en la corte del faraón y luego obligado a huir tras cometer un crimen. Ya no es el joven impulsivo que defendió a un hebreo matando a un egipcio. Ahora es un hombre mayor, un pastor de ovejas, que ha construido una vida tranquila en Madián, lejos de los conflictos que alguna vez marcaron su destino. Es en esa calma aparente donde ocurre lo inesperado. Moisés lleva a las ovejas de su suegro Yetro hacia el monte Joreb, también conocido como el monte de Dios. El calor del día es abrasador. El paisaje árido y polvoriento parece eterno. De pronto, algo rompe la monotonía del desierto. Una zarza envuelta en fuego. Pero no es un fuego común. Moisés se detiene, observa, se acerca un poco más. Las llamas arden con intensidad, iluminan el entorno, pero las ramas no se consumen, las hojas no se marchitan. Es un fuego que no destruye, un fuego que revela. Y es allí donde la historia adquiere un tono sobrenatural. Moisés se acerca, intrigado, y entonces escucha su nombre: Moisés, Moisés. La voz no proviene de un hombre, ni de un eco del viento, sino de aquel que creó los cielos y la tierra. Con asombro y temor, Moisés responde: «Heme aquí». Y esa simple frase abre el camino hacia una misión que transformará no solo su vida, sino la historia de todo un pueblo. Dios le ordena quitarse las sandalias, porque el lugar en el que está parado es tierra santa. No es el monte el que es santo en sí mismo, sino la presencia de Dios que lo envuelve todo. La voz divina se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés es invadido por un profundo temor y cubre su rostro. Sabe que no está ante un fenómeno natural, sino frente al Dios vivo, el mismo que hizo pactos con sus antepasados. Y entonces, escucha lo que cambiará el rumbo de su vida. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor a causa de sus opresores, y he descendido para librarlos. Y ahora, Moisés, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. El corazón de Moisés se llena de preguntas, de dudas y de miedos. Él, que había intentado en el pasado hacer justicia con sus propias manos y fracasó, ahora es llamado a enfrentarse directamente al faraón. Con voz temblorosa, pregunta: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? La respuesta de Dios es clara, sencilla y contundente: yo estaré contigo. Esa promesa es la base de todo lo que vendrá, el fundamento de la misión. No se trata de la capacidad de Moisés, ni de sus méritos, sino de la presencia de Dios. Dios le da una señal. Cuando saque al pueblo de Egipto, todos adorarán en ese mismo monte. Lo que ahora parece imposible será la prueba de que Dios cumple lo que promete. Moisés, todavía lleno de incertidumbre, plantea otra objeción. Cuando vaya a los hijos de Israel y les diga que el Dios de sus padres me ha enviado, ellos me preguntarán: ¿cuál es su nombre? Entonces Dios revela una de las declaraciones más trascendentes de toda la Biblia: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy me ha enviado a vosotros. Con estas palabras, Dios se presenta como el ser absoluto, eterno, autosuficiente, el que no depende de nada ni de nadie, pero de quien todo depende. La magnitud de esa revelación es inmensa. Moisés recibe no solo un encargo, sino también el respaldo de un nombre que trasciende generaciones. Dios le asegura que Israel escuchará su voz, que los ancianos lo seguirán y que, aunque Faraón se resistirá, él mostrará su poder con prodigios hasta que finalmente el pueblo sea liberado. Sin embargo,
Moisés sigue dudando. En su mente pesa el recuerdo de su fracaso pasado, el temor de no ser creído, la inseguridad de su propia capacidad. Dios, con paciencia, le concede señales para que los israelitas crean: el bastón que se convierte en serpiente, la mano que al meterla en su pecho se vuelve leprosa y luego sana al instante, y el agua del Nilo que puede transformarse en sangre. Cada una de estas señales es un recordatorio tangible de que no será Moisés quien obre, sino el poder de Dios a través de él. Pero ni siquiera estas demostraciones calman del todo el corazón temeroso de Moisés. Entonces confiesa: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Soy torpe de boca y de lengua. La respuesta divina es profunda. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién lo hace mudo o sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy yo, el Señor? Ve ahora, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. A pesar de todo, Moisés insiste en su inseguridad y pide que Dios envíe a otro. La ira de Dios se enciende, pero también su gracia se muestra. Le concede que Aarón, su hermano, sea su portavoz. Aarón hablará al pueblo, pero será Moisés quien lleve la vara de Dios en su mano para realizar las señales. Este primer encuentro entre Dios y Moisés en el monte Horeb no es solo un episodio histórico, es un reflejo del modo en que Dios obra. Elige lo débil para mostrar su poder, lo frágil para revelar su gloria. Moisés, con todas sus limitaciones y temores, se convierte en instrumento del plan divino. Y lo que empezó como un día cualquiera en el desierto, termina siendo el inicio de la misión más grande de su vida: liberar a un pueblo de la opresión más cruel y guiarlos hacia la tierra prometida. Querido espectador, esta historia no es solo un relato del pasado, es también una invitación a reflexionar sobre cómo Dios puede irrumpir en nuestras propias vidas, en medio de lo cotidiano, para llamarnos a algo más grande. Y antes de seguir, te invito a que no pierdas ninguno de los próximos relatos. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje épico por las páginas de la Biblia, donde cada palabra encierra un mensaje de vida y esperanza. Tras ese encuentro impactante con la zarza ardiente, Moisés no logra apartar de su mente las palabras que Dios le ha dicho. La misión parece demasiado grande, demasiado pesada, para un hombre que ha pasado los últimos 40 años en el anonimato del desierto. Aunque Dios le ha asegurado su presencia, Moisés no puede dejar de pensar en sus propias limitaciones. Su corazón está dividido entre la obediencia y el miedo, entre el llamado divino y la voz interior que le dice que no es suficiente. Dios, sin embargo, no lo deja en el vacío. Con paciencia infinita, comienza a mostrarle señales visibles, milagros concretos, que servirán como prueba de que Él está al control. ¿Qué es eso que tienes en tu mano?, le pregunta el Señor. Moisés observa su cayado, ese bastón de pastor que lo ha acompañado en sus días de pastoreo, y responde: un palo. Lo que es ordinario en sus manos, en las manos de Dios, se transforma en extraordinario. Cuando lo arroja al suelo, el bastón se convierte en una serpiente que lo hace retroceder con temor. Pero al tomarla de nuevo por la cola, vuelve a ser un bastón. Es la primera señal. Lo común se vuelve sobrenatural cuando es tocado por la presencia de Dios. La segunda señal es aún más impactante. Dios le ordena poner su mano en el pecho. Moisés obedece, y al sacarla está cubierta de lepra, blanca como la nieve. El miedo lo invade, pero al volverla a meter y sacarla de nuevo, la piel aparece restaurada, sana, como si nada hubiera ocurrido. Con esta señal, Dios muestra que tiene poder sobre la salud, sobre la vida y la muerte. Y como tercera demostración, le dice que tome agua del Nilo y la derrame en tierra. Esa agua se convertirá en sangre. Es un adelanto de lo que vendrá, una señal del juicio que caerá sobre Egipto y de la autoridad de Dios sobre las deidades que los egipcios adoraban. Estas tres señales no son solo pruebas para convencer al pueblo de Israel, son también un recordatorio para Moisés de que no está solo, de que la misión no depende de su habilidad, sino del poder divino.
A pesar de estas demostraciones poderosas, Moisés sigue resistiéndose. Sus labios tiemblan al confesar: Señor, yo no soy hombre de palabras fáciles, siempre he sido torpe de boca y de lengua. En esa confesión sincera se refleja su inseguridad más profunda. Quizás recordaba que, al ser criado en la corte de Egipto, había aprendido el lenguaje de los poderosos, pero 40 años en Madián lo habían hecho olvidar la elocuencia de antaño. Tal vez se sentía incapaz de hablar frente al faraón, de enfrentarse a los líderes de Israel. Sea cual fuere la razón, Moisés se muestra vulnerable. La respuesta de Dios es contundente y llena de autoridad. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién lo hace mudo o sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy yo, el Señor? Es un recordatorio de que la capacidad no depende del hombre, sino de aquel que lo creó. Aún así, Moisés insiste en su negativa. Por favor, Señor, envía a otro que quieras enviar. En ese momento, la paciencia divina se transforma en ira. El Señor se enoja con Moisés, pero incluso en su enojo, provee una salida. Aarón, su hermano, será su compañero de misión. Aarón hablará al pueblo, pero será Moisés quien reciba directamente la palabra de Dios. De esta manera, no se elimina la responsabilidad de Moisés, pero se le da un apoyo que le permitirá enfrentar el reto. Este detalle es fascinante, porque nos recuerda que Dios conoce nuestras debilidades, y aunque espera obediencia, también nos da aliados en el camino. Moisés no emprenderá esta tarea solo. Aarón será su voz, y juntos representarán al Dios de Israel ante Faraón. El bastón de Moisés, ahora llamado la vara de Dios, se convertirá en el instrumento de señales y prodigios. Con esta confirmación, Moisés finalmente se dispone a regresar a Egipto. Antes, debe hablar con su suegro Yetro, a quien pide permiso para volver a ver a sus hermanos en la tierra de Egipto. Yetro, hombre sabio, no lo detiene. Con sencillez le responde: ve en paz. Es interesante cómo este momento cotidiano, casi familiar, marca el inicio de una misión trascendental. Mientras tanto, Dios confirma a Moisés que aquellos que buscaban su vida en Egipto ya han muerto, liberándolo del temor que aún podía retenerlo. Moisés toma a su esposa Séfora y a sus hijos, los monta en un asno y emprende el viaje de regreso. En sus manos lleva la vara de Dios, ese objeto que había sido un simple cayado de pastor, pero que ahora simboliza la autoridad divina sobre Faraón y sobre toda la tierra. Es un viaje cargado de tensión, porque Moisés sabe que está a punto de enfrentarse a la nación más poderosa del mundo. En el camino se da un episodio enigmático y sorprendente. El Señor sale al encuentro de Moisés y busca darle muerte. Es un momento extraño y desconcertante en el relato, pero que tiene un trasfondo profundo: la necesidad de que Moisés y su familia estén completamente alineados con el pacto de Dios. Séfora, su esposa, toma una piedra afilada, circuncida a su hijo y toca con la sangre los pies de Moisés, diciendo: ciertamente tú me eres un esposo de sangre. Con ese acto, la amenaza divina se aparta. Este pasaje, aunque breve y misterioso, recalca la importancia del pacto y de la obediencia antes de emprender la misión. Mientras Moisés avanza, Dios también se revela a Aarón y lo envía a encontrarse con su hermano en el desierto. El reencuentro es emotivo. Dos hermanos que han vivido caminos separados se abrazan en medio de la arena, ahora unidos por un propósito mayor. Moisés le cuenta todo lo que Dios le ha dicho y las señales que le ha mostrado. Juntos, regresan a Egipto, convencidos de que no será fácil, pero seguros de que llevan la autoridad del Dios vivo. Ya en Egipto, reúnen a los ancianos de Israel y les anuncian el mensaje de liberación. Aarón habla en nombre de Moisés, mostrando las señales que Dios les había dado. El pueblo, al ver las maravillas y escuchar que Dios ha visto su aflicción, se inclina y adora. Es el primer destello de esperanza en medio de siglos de esclavitud. El plan divino comienza a tomar forma y la promesa de liberación
deja de ser un anhelo lejano para convertirse en una realidad en camino. Este segundo tramo de la historia nos muestra a un Moisés que lucha con sus miedos, pero que al final se rinde a la voluntad de Dios. Vemos a un Dios paciente pero firme, que responde con poder a cada objeción, y descubrimos que incluso las dudas pueden formar parte del proceso de un llamado, siempre y cuando la decisión final sea la obediencia. Querido espectador, si alguna vez sentiste que no eras suficiente, que tus debilidades eran un obstáculo para lo que sueñas, recuerda a Moisés. Dios no lo eligió por su elocuencia ni por su valentía, sino porque estaba dispuesto, aunque temblando, a obedecer. Y del mismo modo, puede usarte a ti para cosas que nunca imaginaste. Moisés ya no es el mismo pastor solitario que apacentaba ovejas en el monte Horeb. Ahora lleva consigo una certeza que no proviene de él, sino de Dios mismo. Yo estaré contigo. Con esa promesa y la vara de Dios en su mano, inicia el viaje de regreso a Egipto, acompañado de Séfora y sus hijos. Cada paso que da está cargado de memoria y expectativa. Las dunas del desierto parecen testigos de un cambio de destino. Lo que antes había sido huida, ahora se convierte en retorno con propósito. En el camino, Moisés se encuentra con su hermano Aarón, enviado también por Dios para apoyarlo. El encuentro es conmovedor. Dos hombres marcados por historias diferentes, pero unidos por una misión divina. Se abrazan y comparten lo que han vivido. Y Moisés relata en detalle el encuentro con la zarza ardiente, las palabras de Dios y las señales que se le han concedido. Aarón escucha, cree y se convierte en su compañero inseparable. Esa alianza fraterna no es un detalle menor. Donde Moisés vacila, Aarón hablará. Donde Aarón dude, Moisés sostendrá la vara de Dios. Juntos regresan a Egipto y convocan a los ancianos de Israel. Es un momento de enorme tensión. Durante generaciones, el pueblo ha clamado por liberación, pero también ha aprendido a vivir bajo la opresión y el miedo. Muchos podrían desconfiar. Otros podrían acusar a Moisés de iluso. Sin embargo, Aarón toma la palabra y repite ante todos lo que Dios le ha dicho a Moisés. Habla con claridad, con fuerza, como portavoz divino. Y mientras lo hace, Moisés realiza las señales, el bastón que se convierte en serpiente y vuelve a ser bastón, la mano que enferma y sana, y las maravillas que confirman que este mensaje no es fruto de un sueño humano, sino del poder del Altísimo. El pueblo escucha, observa y finalmente se rinde. La incredulidad cede paso a la esperanza. El clamor que había subido al cielo encuentra una respuesta visible en Moisés y Aarón. Los ancianos creen, y el pueblo se postra y adora. Por primera vez en mucho tiempo, los israelitas experimentan la certeza de que Dios no los ha olvidado, que ha visto su aflicción y que ha levantado a un libertador. Este momento de fe compartida marca el inicio de un movimiento imparable, un pueblo dispuesto a creer en la liberación que vendrá. Sin embargo, la tarea apenas comienza. Moisés sabe que la verdadera prueba no está en convencer a su propio pueblo, sino en presentarse ante el faraón, el hombre más poderoso de la tierra. El recuerdo de su pasado regresa con fuerza. La corte egipcia donde creció, los salones adornados de oro, la severidad de los sacerdotes, la arrogancia de los gobernantes. Ahora debe volver, no como príncipe adoptado, sino como portavoz del Dios de Israel. El contraste es abrumador. Cuando Moisés y Aarón se presentan ante el faraón, la atmósfera está cargada de tensión. Con firmeza, transmiten el mensaje de Dios. Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. La respuesta del faraón es inmediata, fría y arrogante. ¿Quién es Jehová para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. En esas palabras se revela el corazón endurecido de un gobernante que se cree por encima de cualquier dios extranjero. Lejos de intimidarse,
Aarón repite el mandato y Moisés sostiene la vara como símbolo de autoridad. Pero el faraón no solo rechaza la petición, sino que endurece las condiciones de esclavitud. Ordena a los capataces que ya no provean la paja necesaria para hacer ladrillos, obligando al pueblo a recogerla por sí mismo, sin disminuir la cuota diaria de trabajo. El castigo es inmediato y cruel. Lo que debía ser un paso hacia la liberación se convierte en una carga aún más pesada. Los israelitas, golpeados y agotados, se vuelven contra Moisés y Aarón. Que Jehová los mire y los juzgue, porque nos han hecho odiosos delante del faraón y sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. El desánimo se apodera del pueblo, y Moisés, abrumado, clama al Señor: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que fui al faraón para hablar en tu nombre, él ha hecho peor a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Este clamor sincero de Moisés nos recuerda que incluso los llamados por Dios enfrentan momentos de duda y confusión. La fe no significa ausencia de preguntas, sino la decisión de volver una y otra vez al Dios que llamó. El Señor responde con firmeza, recordándole que Él es Jehová, el Dios que cumplirá sus promesas. La liberación no se dará de inmediato, pero será segura y poderosa. En este punto, se empieza a vislumbrar la dinámica que marcará el resto del Éxodo. Un faraón obstinado y orgulloso, un pueblo que oscila entre la fe y la desesperanza, y un Dios que, paso a paso, mostrará su poder de manera innegable. Moisés aprende que obedecer el llamado divino no significa un camino fácil, sino un sendero lleno de pruebas en el que la confianza en Dios será la única fuerza capaz de sostenerlo. Querido espectador, aquí descubrimos una verdad profunda. Muchas veces, cuando damos el primer paso de obediencia, las cosas parecen complicarse en lugar de mejorar. Así le ocurrió a Moisés y al pueblo de Israel. Pero no era el final, sino el inicio de un proceso en el que Dios mostraría su gloria. Quizás en tu propia vida has sentido que, al intentar hacer lo correcto, las pruebas aumentan. Recuerda este pasaje. Lo que parece retroceso es, en realidad, el escenario para que Dios obre con mayor poder. La historia de Moisés en estos capítulos nos enseña que la fe no es ausencia de obstáculos, sino confianza en medio de ellos. El faraón puede endurecer su corazón, las cargas pueden multiplicarse, las dudas pueden golpear, pero Dios sigue siendo fiel. Su promesa permanece: yo estaré contigo. El rechazo del faraón y el desánimo del pueblo marcan un momento oscuro en la misión de Moisés. El hombre que había visto la zarza arder sin consumirse, que había escuchado la voz de Dios en el monte Joreb, ahora enfrenta la dura realidad de un gobernante implacable y de un pueblo que duda. La carga parece insoportable, y en su corazón se mezclan la angustia y la frustración. Moisés clama al Señor, casi como un hijo que no entiende la dureza del camino: Señor, ¿por qué enviaste este mal sobre tu pueblo? Desde que hablé a Faraón en tu nombre, él ha hecho peor a este pueblo, y tú aún no los has librado. La respuesta de Dios es firme y reconfortante. Le recuerda que Él es Jehová, el Dios eterno que cumplió sus promesas con Abraham, Isaac y Jacob, y que también cumplirá ahora. El tiempo de la liberación no se mide en los relojes humanos, sino en la fidelidad divina. Lo que parece una demora es, en realidad, el inicio de una revelación mayor. Dios le asegura a Moisés que Faraón no cederá fácilmente, pero que a través de prodigios y juicios, finalmente dejará ir a Israel. Es decir, la oposición del Faraón no es un obstáculo para el plan, sino parte del escenario en el que Dios mostrará su poder. En medio de esta tensión, Dios vuelve a hablar a Moisés, con palabras que resuenan como un pacto renovado. Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Es una promesa cargada de certeza. Lo que parece imposible no solo sucederá, sino que Faraón mismo expulsará al pueblo. Moisés comienza a comprender
que no se trata de un enfrentamiento entre él y Faraón, sino entre el Dios verdadero y el sistema opresor de Egipto. Con esa convicción renovada, Moisés se prepara para la siguiente fase de su misión. A su lado está Aarón, su hermano y portavoz. Juntos se presentan nuevamente ante Faraón, llevando consigo la vara de Dios. Este objeto, sencillo en apariencia, se convierte en un símbolo de autoridad divina. Cuando Aarón la arroja delante del Faraón y sus siervos, la vara se transforma en una serpiente viva. Los magos de Egipto, con sus artes, logran hacer lo mismo, pero la serpiente de Aarón devora las de ellos, demostrando que el poder de Dios es superior a cualquier engaño humano o idolatría. El corazón del Faraón, sin embargo, permanece endurecido. No se impresiona, no cede, no reconoce la autoridad de aquel Dios que no conoce. Así comienza un ciclo de confrontaciones que marcarán los próximos capítulos. Señales, juicios y la resistencia obstinada de un gobernante orgulloso. Pero lo importante en este momento no es la victoria inmediata, sino la certeza de que Dios ha puesto en marcha su plan y que ni el faraón más poderoso podrá detenerlo. Entretanto, Moisés sigue luchando con su humanidad. La carga de liderar a un pueblo incrédulo y enfrentarse a un faraón desafiante lo abruma, pero cada paso, cada señal, cada palabra de Dios lo transforma. El hombre inseguro, que tartamudeaba al hablar y pedía ser reemplazado, empieza a convertirse en un líder firme. No porque sus debilidades desaparezcan, sino porque aprende a apoyarse en el poder de Dios. La narrativa de Éxodo 3 y 4 nos muestra que el llamado de Dios no se mide por la comodidad, sino por la fidelidad. Moisés no fue elegido por su elocuencia, ni por su valentía, ni por su pasado brillante en Egipto. Fue escogido porque, a pesar de sus temores, estaba dispuesto a obedecer. Y esa disposición, unida al respaldo divino, será suficiente para desafiar al imperio más poderoso de su tiempo. El cierre de este episodio nos deja con una imagen poderosa. Moisés y Aarón frente al faraón, con la vara de Dios en sus manos y un pueblo expectante detrás. Las primeras señales ya han sido mostradas y la tensión crece. La batalla espiritual entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto está por comenzar. La zarza ardiente fue solo el inicio. Ahora, el escenario se traslada a los palacios, a los ríos, a los campos y a cada rincón de la nación egipcia. El desenlace aún está lejos, pero la liberación ya está escrita en el corazón del plan divino. Querido espectador, lo que hemos recorrido en estos capítulos no es solo un relato antiguo, es una invitación a reflexionar sobre cómo Dios llama a personas comunes para cumplir misiones extraordinarias. Tal vez, como Moisés, te sientas insuficiente, inseguro o falto de palabras, pero la historia nos recuerda que la fuerza no está en nosotros, sino en aquel que nos envía. La pregunta no es si somos capaces, sino si estamos dispuestos a responder, heme aquí. Y antes de despedirnos, quiero animarte a que sigas con nosotros en esta travesía. Lo que viene a continuación es aún más impresionante. Los juicios de Dios sobre Egipto. El poder divino confrontando la terquedad de un faraón. Y el inicio de la mayor liberación registrada en la historia bíblica. No te pierdas la continuación. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje épico por las páginas del Éxodo, donde cada palabra es un recordatorio de que Dios escucha, ve y actúa.